Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes, como siempre. Es un gusto muy enorme. Cuánto gusto me da de que estén sintonizando la red Nuestro Dios maravilloso. Qué bueno, demos gracias al Señor por todo y que en esta tarde se quede con nosotros. Primero que nada, pues quiero mandar un saludo a la mayoría de todos nosotros. Saludos a todos los que nos siguen en esta red y como siempre, cuídense mucho. Los quiero bastante. Un saludo muy especial en esta tarde, muy especial a nuestras hermanas María del Carmen y Valeria. Por la pérdida de su mamá, nos unimos a su dolor y que pronto encuentren consuelo. Si tú me permiten, quiero hacer una oración, ojalá que se los consuele. Si me permiten, por favor. Y ojalá que ustedes también hagan una oración por ellos, por favor. Sí. Esta oración está muy bonita. Y nos dice: hermanos, estamos ante una de las realidades más duras de la existencia humana. Un ser querido ha terminado ya la etapa terrena de su existencia. Se ha separado de nosotros para comenzar a vivir la vida eterna. A nosotros, sin embargo, este paso que nuestra hermana ha dado nos llena de dolor, porque los vínculos sensibles del efecto que nos unían a ella han quedado rotos, pero solamente los vínculos visibles desaparecieron, pues los sobrenaturales más íntimos se han estrechado más en Jesucristo, porque para Dios no hay muertos, solo vivos. En Él solo se ha cumplido su decreto de que todo hombre tiene que dar ese paso. Este es el verdadero sentido de la muerte cristiana, que vivamos como peregrinos en la tierra, esperando dar el paso que habrá que introducirnos a la vida eterna. Para nosotros la muerte no es el final de todo, sino la posesión de todo lo que no es tinieblas, sino la resplandeciente que se origina en el sol de la resurrección de Cristo. No es el fin, es el inicio de una verdadera vida que no terminará jamás. Ojalá que esto los motive, mis hermanos. Pues bien, hoy vamos a ver otra cosa muy importante, ¿verdad? Pues quedamos que nosotros íbamos a ver diferentes aspectos, diferentes cosas. Sabemos muy bien que en la religión hay muchas cosas que platicar, muchas cosas que compartir con ustedes. Y en esta ocasión, ojalá que sea de todo agrado. Quiero cambiar un poquitito la estrategia, la enseñanza. Vamos a estudiar la Biblia. No es un curso, no, porque si nosotros hacemos un curso completo, yo les aseguro que estaríamos casi medio año, de veras. Solamente vamos a ver lo más esencial, lo más importante, lo más sobresaliente, lo que más podía hacer. Qué bueno, ojalá que compartamos esto y les invito. Yo prometo que va a ser fácil, que va a ser sencillo y ante todo interesante. Qué bueno, ¿verdad? Ojalá. Pues bien, primero que nada, tenemos que ver, una de las cosas muy importantes es que aquí tenemos una Biblia, pero como católicos cristianos hay muchas ediciones. Hay la Biblia de Dios habla hoy, la Biblia Torres Amat, la Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana, que es la que tengo. ¿Sí? 4. Entonces, quiero hacer énfasis en la Biblia Torres Amat. Esa Biblia Torres Amat, pues es una edición que casi ya no se usa o que ya no nos ha llegado a las manos. ¿Sí? Pero debemos de saber por qué la Biblia Torres Amat es uno de los que tradujeron la Biblia al español. Fíjense, nada más y nada menos. Un trabajo muy grande, traducir la Biblia del hebreo al español. Y que bueno, por eso la Biblia Torres Amat pues anduvo circulando por mucho tiempo y creo que andaba por ahí todavía. Pues bien, de todos esos, pues eso es lo que quería hacer una énfasis. Quería pues saber que supieran por qué se llamaba la Biblia Torres Amat. ¿Sí? Bien, pero miren,
Primero que nada, tenemos que ver, para conocer la Biblia, tenemos que ver un aspecto muy importante. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ¿cómo podemos saber si la Biblia que tenemos es Biblia católica? Punto muy importante. En las primeras páginas, sí, aparece esto. El imprimatur, se llama el imprimatur. ¿Qué contiene el imprimatur? Pues veamos. Primero que nada tiene el sello. El sello. ¿Sí? Después tiene la firma de un arzobispo, de donde quiera que sea. Después tiene la firma también del obispo, del arzobispo, y eso ya lo está avalando. Y también tiene esto que se dice nihil obstat, una palabra en latín que dice nihil obstat, es decir, nada obstruye, nada impide. Esta palabra en latín, sencilla. Así que vamos comprendiendo. Esto es, ¿verdad? Digo esto para que no caigamos en confusiones, ¿verdad? Muchos cristianos católicos como que no han tomado esa curiosidad, ¿verdad? Y por eso cualquiera que le dan cualquier Biblia, pues como que dicen, pues sí, ¿verdad? Esta es Biblia. Sí, claro, dice Biblia, pero vamos a ver si realmente tienen la autorización, si realmente tienen el contenido. Por eso es bueno saber que lo más importante es que tenemos que tener el fundamento. Bien, ¿por qué? Porque miren, hay otras Biblias. ¿Cómo cuáles? Pues simplemente nada más de los testigos de Jehová. ¿Cómo se llaman sus Biblias? Se llaman Introducción a las Sagradas Escrituras. Bueno, el título, el nombre suena muy bonito y sí nos dicen que nos introducen a las Santas Escrituras, pero esto tenemos que verlo, ¿verdad? Tenemos otra que se llama la Biblia de los Pentecostés, que se llama la Biblia Reina Valera. Sí. Estos dos son los que más circulan en nuestro medio, ¿verdad? Cuando nos han invitado, cuando nos han visitado, son las dos Biblias que más o menos son los que nos han confundido a veces. Sin en cambio, debemos de ver que una vez que la Biblia, no siendo católica, no son las que nos presentan, no son Biblias católicas. Y no son Biblias católicas, decimos, porque solamente son de sectas protestantes. Eso es lo que queremos ver. Son de sectas protestantes. ¿Y qué quiere decir secta? Quizás algunos no lo sepan. La palabra secta significa separación. ¿Sí? Separación. Eso es lo que significa sectas. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta que solamente hay 4 religiones en el mundo. 4 religiones hay en el mundo para que no caigamos en confusión. ¿Y cuáles son? Son musulmanes, judíos, ortodoxos y católicos. Judíos, musulmanes, ortodoxos y católicos. Pues bien, son los demás, ya no son religiones. ¿Sí? Y miren que por ejemplo en el caso de los ortodoxos, ellos estaban juntos con nosotros, hace muchos años estaban junto con la Iglesia Católica. Sin embargo, por políticas, por inconformidades, no pudieron proseguir. ¿Por qué? Pues simplemente ellos querían imponer un papa a su manera y en verdad no llegaron a un acuerdo, como siempre. A veces lo hicieron como la política, que un partido sí, que otro partido no, y terminaron de separarse en el año 1054. Imaginemos cuánto tiempo tiene, ¿verdad? En el año 1054, pues cuánto tiempo tienen. Y de ahí quedaron separados los ortodoxos, nuestros hermanos. Pero miren qué curiosos, ¿verdad? Qué curiosos. Esto de los hermanos, pues como que no nos asombra. ¿Por qué? Fíjense que los ortodoxos admiten la misma cantidad de libros que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, en el Antiguo Testamento tenemos 46 libros y 27 del Nuevo Testamento.
que hacen un total de 73 libros. ¿Sí? Ellos, afortunadamente, también tienen 46 y 27, que hacen el total igual que nosotros de 73 libros. ¿Sí? Y fíjese, nosotros como católicos sí podemos acudir a sus iglesias. ¿Y cómo? Pues sí podemos acudir. Realmente ellos tienen las mismas, ¿cómo podemos decir? Las mismas creencias. ¿Sí? Fíjese que, por ejemplo, podemos decir, ellos tienen el culto a la Virgen, ellos tienen los santos, ellos tienen el sacerdocio, ellos también tienen la comunión. O sea que si lo estamos viendo de otra manera, está normalmente igual. Entonces, ¿qué nos separa entonces? Simplemente no quieren admitir la ley del Papa. No se quieren sujetar al Papa y luego entonces eso es lo que separa. No es cualquier detallito, es algo muy importante. Entonces, pues decimos, posiblemente nosotros podemos decir, podríamos visitar sus iglesias. Claro, no tenemos por qué ir porque nosotros tenemos la nuestra. Por curiosidad, ¿podemos entrar? Sí, podemos entrar. Yo pues tengo un familiar por acá, por el Peñón de los Baños, allá después del aeropuerto, como 1 kilómetro, allá. Y sí he entrado y la verdad pues está muy bonito. Pues en fin, creo que no es necesario que yo le diga tantas cosas, ¿verdad? Algún tiempo dicen que las autoridades religiosas de nuestra iglesia están tratando de que haya un ecumenismo. Ese ecumenismo significa que se está haciendo lo posible porque los ortodoxos se junten otra vez con nosotros y ojalá que algún día los podamos ver, ¿verdad? Pues bien, luego entonces podemos decir que la Biblia es el libro más leído de todos los tiempos. El libro más grande, el libro que se ha interesado mucho en todas las generaciones, la Biblia. No hay otro libro que haya sido más vendido, más pedido, más exigido. Es el libro por excelencia. Pues bien, entonces podemos saber también que en muchos idiomas se ha escrito la Biblia. Por ejemplo, ¿en cuántos idiomas se ha escrito? En hebreo, en arameo, en griego, en latín. Es todo una historia, es todo un trabajo muy grande que a través del tiempo tenemos a continuación la Biblia. Entonces, podemos decir, ¿por qué en hebreo? Pues porque el hebreo era el idioma natural de Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué en arameo? Punto muy importante. Si por ejemplo Jesús estaba en Jerusalén, entonces ¿por qué no hablaba el arameo? ¿Por qué no hablaba el hebreo? Pues lógico, porque miren, Jesús casi hizo toda su vida en Nazaret, y en Nazaret se acostumbraba a hablar el arameo. Por eso Jesús también hablaba el arameo. Claro que hablaba también el hebreo, pero también hablaba el arameo. Pues qué difícil iba a ser para él. Por eso decíamos Jesús de Nazaret, vivió en Nazaret, pero ahí en Nazaret, repetimos, se hablaba el arameo. Por eso cuando en algunas partes de la Biblia dice Abba, que significa papito. También tenía otra que se llama Eli, Eli, Dios mío. Y así, cosas muy pequeñas han entrado dentro de la Biblia, ¿verdad? Y entonces, el griego, pues porque los griegos invadieron a Jerusalén, y una vez que invadieron a Jerusalén, imponen su idioma y se queda ahí el griego. Y en latín fue el último que se hizo porque fue la traducción de todos esos idiomas que lo tradujo San Jerónimo en el año 250, fue la última edición en latín en el año 250. Entonces imaginemos que la Biblia tiene todo una historia y muy bonita para los que nos interesa, van a ver que sí les va a gustar, ¿verdad? Y bien, si vamos a adentrarnos otra vez,
esto es la Biblia, repetimos, claro, no cambia. Una cosa muy importante, si pusiéramos a pensar por qué se llama Biblia, todo tiene su porqué, ¿verdad? ¿Por qué se llama Biblia? Nada más y nada menos, todo tiene su porqué. Miren, hace muchos años, hubo una ciudad que se llamaba Biblos. Ahí llegaba mucho cargamento de los barcos. Llegaba de Egipto mucho cargamento de papel, pero en ese tiempo no era papel. Se llamaba papiro. Y de ese papiro sacaban el papel. Todo un trabajo de papelería llegaba ahí. Entonces, esa ciudad se llamaba Biblos. ¿Sí? Los griegos así la llamaron, desde que estuvieron ahí, le llamaron la ciudad de Biblos. Entonces, como ahí llegaba todo el papel, llegaba todo el papiro, se fue formando. Entonces dijeron, vamos a hacer la Biblia, vamos aquí tomando el material. Entonces se fue formando lo que se llama la Biblia, de poquito en poquito, y por eso se le quedó la Biblia, que se llama Biblos, viene de la ciudad de Biblos. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el Líbano, en el Beirut, Líbano, no sé si ustedes sepan por ahí, en el Beirut, Líbano. Entonces, fíjense qué curioso, de ahí proviene la palabra Biblia, que es la ciudad de Biblos, ¿sí? Entonces, vamos viendo paso a paso que esto resulta interesante, ¿sí? Y vamos a ver más todavía, ¿sí? Así le llamaron Biblia, pero ahora bien, los hebreos, ¿cómo le llamaron? Recibe otro nombre los hebreos. Pues dicen, bueno, esto se llama Biblia, pero nosotros también le vamos a llamar la Torah. Le llamaron la Torah. Los hebreos le llamaron la Torah, ¿sí? ¿Y Torah qué significa? Significa la ley, ¿sí? Eso solamente en el Antiguo Testamento. Porque la Biblia, ustedes lo saben, que se compone Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, sabemos que Antiguo Testamento es antes de Cristo y Nuevo Testamento después de Cristo. Pues bien, por lo tanto, los 5 primeros libros también, ¿sí? Los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. Se le atribuyen a Moisés, aunque a veces dicen que no, que a lo mejor no, que porque Moisés era tartamudo, no lo sabemos. Solamente que esto no se puede quitar, porque si dice que Moisés los escribió, pues Moisés se los damos como, se los atribuimos a él, ¿verdad? Entonces él, dicen que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles fueron los 5 primeros libros de la Biblia? Fueron 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5. Entonces, pues creo que ya lo habíamos visto, ya lo vemos por ahí una vez cuando abrimos la Biblia, pero en sí nunca le hemos dado una importancia o profundizar qué significa Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y por si fuera poco, este grupo de libros, ¿cómo le llamaron los hebreos? ¿Cómo le llamaron? La Torah. La Torah, que significa la ley. En hebreo, la palabra Torah significa la ley. De modo que los primeros 5 libros ya eran una ley para el pueblo de Israel. Por tanto, creo que no está por demás decir que también le llaman el Pentateuco. También se le llamaba en aquellos tiempos el Pentateuco. ¿Quién dijera, verdad? ¿Cuántos nombres, cuánta historia ha tenido a través del tiempo? Se le llamaba también el Pentateuco. ¿Y por qué Pentateuco? Porque penta significa 5. Eran los 5 primeros libros que dijimos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, vamos viendo cómo se va desenvolviendo una serie de historias que a veces no conocemos, y por eso, repito, era interesante saber todo esto, ¿verdad? Como buenos católicos tenemos que saber, ¿verdad?
profundizar, al menos lo más esencial. ¿Sí? Entonces, podemos decir otra de las cosas muy importantes. ¿Sí? ¿Y qué tienen ahí el libro de los 5 libros? Pues miren, podemos tener un breve contenido de los libros, de los 5 libros llamados Pentateuco. Por ejemplo, Génesis. ¿Qué significa Génesis? Significa inicio, comienzo. ¿Comienzo de qué? Comienzo de la creación. Donde no había nada, vemos el libro del Génesis, dice, todo era oscuridad. No había nada. Entonces, hace Dios la creación en 6 días, todo era oscuridad, la luz, las estrellas, los planetas, los animales, todo es la creación. ¿Sí? Entonces, ahí vemos también la creación de Adán y Eva, del hombre y la mujer. Casi siempre dicen el hombre y la mujer. ¿Sí? Entonces, ahí se ve también que se narra cómo desobedecieron y cómo fueron expulsados del paraíso. Sus hijos, Caín y Abel, que fueron sus hijos, también se le ve toda su historia. Y en el Génesis 6, por ejemplo, Génesis número 6, vemos cómo el diluvio universal llega ahí, ¿sí? Y Noé y su familia solamente se salvan y los demás se hunden. Vemos también la Torre de Babel. La Torre de Babel es lo que ya se vio. ¿Sí? Sí, entonces vemos que iba a llegar al cielo. Esa Torre de Babel iba a llegar al cielo, pero Dios no quiso. En el Génesis 12 vemos la historia de Abraham, ¿sí? El patriarca, ¿verdad? Vemos cómo Abraham intercede por esas ciudades pecadoras y dice, Señor, si hubiera 20 justos, 50 vamos, si hubiera 50 no, si hubiera 50 justos sí lo perdonaría, yo no me daría castigo. Y si hubiera 40, pues también lo perdonaría. Y así fue regateando, Señor, y si hubiera solamente 5, pues no lo hubo. Y entonces vino ahí vino el derrumbe, el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Interesante, ¿verdad? Sí, entonces vemos también que vemos ya en el Éxodo 1, los hebreos esclavos en Egipto, cómo duraron 430 años esclavos ahí en Egipto, cómo fueron maltratados, cómo fueron liberados, cómo les costó trabajo atravesar todo el desierto. Algunos morían por la picadura de víboras, otros por sed, otros por hambre, y entonces pues vemos que era difícil, ¿verdad? Es interesante ver todo esto, ¿verdad? Sí. Entonces pues todo esto vemos también en el Éxodo, vemos cómo el faraón no los dejaba salir. No fue fácil decir que los dejara salir, y les puso muchas trabas, y entonces Dios les manda todas las 10 plagas, ¿sí? Les manda las 10 plagas, y entonces pues, ¿cómo que no? Ahora sí salen porque salen. Y ahí vemos, ¿sí? Entonces vemos también el becerro de oro, la llegada a la tierra prometida, y es toda una historia muy bonita, ¿sí? Después viene el libro de Levítico. ¿Qué significa Levítico? Significa holocaustos. Ahí vamos a ver cómo el pueblo de Israel ofreció sacrificios. Los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados, ¿sí? Como ¿qué nombre se llevaba? ¿Qué nombre tenían esos sacrificios? Se llamaban holocaustos, que consistía en ofrecer corderos para que se ofrecieran a Dios por los pecados del pueblo. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento dice, yo soy el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esto resulta interesante, ¿verdad? También está el libro de los números. El libro de los números es el censo de todas las 12 tribus que sacó Moisés desde Egipto para la tierra prometida. Entonces ahí sí vemos que el libro de los números era algo como el INEGI, que tiene que tener un conteo de todos los pueblos, porque algunos se morían en el desierto,
Muchos les picaban las víboras y ya no vivían. Muchos, otros se morían de hambre, otros se morían de sed, otros de cansancio. Luego entonces Moisés tenía que llevar, y su gente tenía que llevar un control de todo lo que era, eran de las 12 tribus, entonces llevamos un control, cuántos van quedando, cuántos quedan, cuántos sobreviven, y por eso se llamaba el libro de los números, ¿sí? Y por último, el libro del Deuteronomio, que significa más leyes. Deuteronomio significa más leyes, ¿sí? Ahí vemos ya que después de que fueron a la tierra prometida, curioso, Moisés ya no entró a la tierra prometida. Todo lo contrario, en este libro nos narra la muerte de Moisés. Cuando lo quieran ver, en Deuteronomio 34, ahí nos narra cómo Moisés fue enterrado. El pueblo de Israel lo quiso mucho, los hebreos, y le hicieron pues muchos honores en su muerte, ¿verdad? Y lo recordaron, aunque hasta ahorita no supimos a dónde ha quedado Moisés. No han dicho los historiadores dónde quedó Moisés para honrar siquiera su tumba. Pues en fin, ¿verdad? Pero miren, desafortunadamente, pues Moisés lo tenemos en la mente, ¿verdad? Sí, entonces vemos también que nosotros, uno de los puntos muy importantes, ¿sí? Que nosotros vemos que esto tiene una parte muy importante, ¿sí? Por ejemplo, vemos que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, eso de la Torah lo tiene mucho, ¿verdad? Pero eso va quedando poco a poquito para que vayamos adelantando un poquito más. Miren, esto de la Biblia, fíjese que la Biblia lo tenemos nosotros aquí. Hasta los años 50 los cristianos no tenían ningún escrito del Nuevo Testamento. Fíjese, hasta los años 50 los cristianos no tenían ningún escrito del Nuevo Testamento. Por eso Jesús les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, ¿sí? No les dijo, vayan y repartan Biblias, porque había unos hermanos separados antes diciendo que el que tiene la Biblia ya se va a salvar, que el que tiene la Biblia pues lo tiene todo. Muy bien, sí es cierto, porque es palabra de Dios. Pero antes de que hubiera Biblias, primero fue la palabra hablada. Y la palabra hablada, ¿cómo se le llamaba? Se le llamaba la tradición. Fíjense qué curioso, la tradición. Entonces, antes de la Biblia estuvo la tradición, es decir, la palabra hablada. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas del mundo, ¿verdad? Entonces, la tradición viene de una palabra tradere, que significa entrega, transmisión, ¿sí? Luego entonces, fíjese que es curioso ver, ¿verdad? Decimos que había Biblias buenas, Biblias auténticas como las de nosotros católicos, pero también hay las Biblias falsas, ¿verdad? Total, que miren, la verdad es impresionante, ¿verdad? Decíamos, ¿por qué el libro de los hermanos separados no tienen todos? ¿Saben por qué? Ustedes por curiosidad alguna vez habrán visto, investigado, querido saber por qué son falsas, por qué no son completas, por qué no son aceptados por la Iglesia Católica y por qué se separaron. Simple y sencillamente porque nosotros tenemos 46 y 27, hacen un total de 73 libros. Aquí están 73 libros. Pero ven ustedes y concienticemos. Curiosamente, alguna vez se han dicho cuántos libros le faltan a la Biblia de los hermanos separados. ¿Alguna vez han sabido? Nada más y nada menos. En el Antiguo Testamento les voy a nombrar cuántos libros les faltan a ellos si no los tienen. El libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Judith,
el de Tobías, el de Baruch, primera de Macabeos y segunda de Macabeos, que hacen un total de 7. Solamente en el Antiguo Testamento, para que veamos cómo se va desarrollando, ¿sí? Y si vamos al Nuevo Testamento, pues también, a ver, ojalá que se le grabe. Libros del Antiguo Testamento que no los tienen las Biblias protestantes, el libro de los Hebreos, el libro de Santiago, el de Judas, segunda de Pedro, segunda de Juan, tercera de Juan y el Apocalipsis. Nada más, toda una riqueza no lo tienen. Ahora bien, hacemos un conteo. ¿Cuántos eran del Antiguo Testamento? 7. ¿Cuántos del Nuevo Testamento? También 7. Hacen un total de 14 libros que no los tienen. Podría llamarse Biblia. Si nosotros le quitamos 14 libros, es como una enciclopedia. Si lo vemos que le falta de historia, pues es enciclopedia, pero le falta historia. Vamos a buscar matemáticas, tampoco lo tiene, pues entonces es falsa. Por eso la iglesia lo rechazó. Estas Biblias son falsas y no pueden ser, ni están ligadas con la iglesia católica, ¿verdad? Ahora bien, la iglesia católica, a estos libros rechazados, se les llama libros deuterocanónicos. ¿Por qué deuterocanónicos? Porque ellos, esos libros que rechazaron, nosotros le llamamos canónicos, de un canon, de una lista, pero como ellos ya se separaron de ellos, entonces ya a esos libros se les llama libros deuterocanónicos, ¿sí? Entonces, fíjense que, pues en verdad, estos libros, hace mucho tiempo, fueron libros apócrifos, también hubo libros apócrifos, y vaya, que de la iglesia se tiene mucho que contar, ¿sí? Entonces, pues ojalá, miren, ahorita terminamos una parte y yo tengo preparada la otra parte. Ojalá que haya sido de sumo interés, ojalá que nosotros vayamos aprendiendo, ojalá que sigan esta parte, porque nosotros tenemos mucho que hablar todavía. Gracias de todo corazón, que Dios se quede con ustedes. Saludos a Geraldine, saludos como siempre, ya saben lo que les deseo. A Eve Martínez, que siempre, con esa amabilidad, que siempre, gracias de veras a ella y a todo el grupo, ¿sí? Y Iván Paoli, gracias de veras, estoy muy agradecido. Ojalá que mi deseo más grande es que les guste, que tengan el sumo interés, y de todas maneras yo voy a estar trabajando por ustedes con todo cariño. Nos vemos de 8 días, que Dios les dé su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Sí.